Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de los fluidos en movimiento. En esta ocasión vamos a referirnos al principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli establece en su enunciado que el trabajo necesario para mover un cierto volumen de fluido a través de una tubería es igual al cambio total de energía potencial y cinética. Así que, atendiendo a esto, vamos a empezar a estudiar problemas correspondientes a dicho tema. Voy a leer el primer problema. Este dice: a través de una tubería de 2.3 centímetros de diámetro fluye una corriente de agua a 5.18 metros por segundo. El agua desciende desde una altura de 9.66 metros hasta un nivel inferior con una altura de cota 0, mientras que la superficie transversal del tubo incrementa su diámetro hasta 3.1 centímetros. Inciso A: calcular la velocidad de la corriente de agua en el nivel inferior. Inciso B: determinar la presión en el nivel inferior, sabiendo que la presión en el nivel superior es de 152 kilopascales. Ya que hablamos de kilopascales, antes de empezar el problema, es importante indicar que un kilopascal equivale a 1000 pascales. Bien, en esta parte inferior tengo trazada la figura correspondiente a la situación de este problema. Aquí tenemos una tubería que consta de dos secciones, una más angosta que la otra. En este caso, la más angosta se encuentra en la parte superior y la más ancha se encuentra en la parte inferior. Aquí se están mostrando las medidas de los diámetros de cada sección de la tubería: 2.3 centímetros el primer diámetro y 3.1 centímetros el segundo diámetro, que son los datos que acá nos proporciona el texto del problema. Y la altura a la que se encuentra ubicada la tubería de menor diámetro es de 9.66 metros, o bien que es la altura desde la cual desciende el agua, que es el fluido que está fluyendo por dentro de la tubería. Así que vamos a darle solución a este problema, pero antes vamos a darles un tiempo para que copien el problema y empezamos a resolver, ya que el espacio es muy poco el que tenemos para poder desarrollar el problema, así que tendré que borrar una parte de este. Bien, vamos a empezar a darle solución a este problema. Tuve que borrar una parte para poder tener espacio para desarrollar este, así que empecemos. Vamos a leer el problema y vamos a ir obteniendo datos, anotándolos aquí en esta parte. Dice: a través de una tubería de 2.3 centímetros de diámetro, que sería nuestro primer dato, el diámetro 1 igual a 2.3 centímetros, que expresado en metros queda como 0.023 metros. Fluye una corriente de agua. Si hablamos de este fluido, sabemos que su densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es un dato que ustedes ya conocen, ya anteriormente lo hemos manejado. Ok, ya que tenemos nuestro segundo dato anotado, continuamos la lectura del problema. En este caso, tenemos que considerar que el agua fluye con una velocidad de 5.18 metros por segundo. Esa es la velocidad 1. 5.18 metros por segundo. Bien, más adelante dice: el agua desciende desde una altura de 9.66 metros, como lo habíamos señalado en la figura. Así que la altura es igual a 9.66 metros, y a esta altura le vamos a llamar H1, hasta un nivel inferior con una altura de cota de 0 o de cota 0. Así que en este caso este dato se representa como H2 y la altura 2 es igual a 0. ¿Sí? Bien,
mientras que la superficie transversal del tubo incrementa su diámetro hasta 3.1 centímetros. Así que este sería el diámetro 2, 3.1 centímetros. Y esto expresado en metros queda 0.031 metros. Bien, las incógnitas son dos. Voy a permitir leerlo aquí. Borré esa parte. La primera pregunta, la del inciso A, dice calcular la velocidad de la corriente del agua en el nivel inferior. O sea, en el inciso A, nuestra incógnita va a ser la velocidad 2. Como lo estoy indicando. Y en el inciso B, dice determinar la presión en el nivel inferior sabiendo que la presión en el nivel superior es de 152 pascales. O sea que aquí tengo que calcular la presión 2 y me dan un dato más, que es la presión 1. La presión 1 es igual a 152 pascales. Kilopascales, perdón. 152 kilopascales. Y agregamos un dato que va a estar presente aquí, es la aceleración de la gravedad, también ya la conocen, tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Como yo dije hace un momento, un kilopascal tiene 1000 pascales, así que si estamos manejando 152 kilopascales como dato, esto equivale a 152.000 pascales. Bien, esos son los datos correspondientes a este problema y también están señaladas aquí las incógnitas, que son la velocidad 2 y la presión 2. Bien, vamos a proceder a la solución del problema, considerando que en primer lugar tenemos que calcular la velocidad 2 y debemos tomar en cuenta todos los datos que aquí se nos están proporcionando. Vamos a echar mano de una ecuación que ya manejamos en clases pasadas. Manejamos la ecuación de continuidad. Recordarán ustedes que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, es decir, en ambas secciones de la tubería el gasto se mantiene constante. Entonces se va a utilizar la fórmula que acabo de mencionar, pero como ustedes habrán escuchado, yo mencioné áreas y no tenemos áreas, aunque sí nos proporcionan los diámetros. Así que empezaremos calculando las áreas con la fórmula que dice que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Así que calculemos ambas áreas. El área 1 será igual a pi por el diámetro 1, que es 0.023 metros elevado al cuadrado dividido entre 4. Y esto, si lo hacemos en la calculadora, vamos a obtener un resultado de 4.15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área 1. Calculemos ahora el área 2 con la misma fórmula, solo que ahora tenemos que utilizar el segundo diámetro, que es de 0.031 metros elevado al cuadrado y dividido entre 4. Y si realizamos esta operación en la calculadora, el resultado que se va a obtener es de 7.54 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, entonces hemos calculado las dos áreas y lo que vamos a calcular después de esto es la velocidad 2, utilizando la ecuación de continuidad. Acuérdense que la ecuación de continuidad propone que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, pero nuestra incógnita aquí se encuentra. Tenemos que calcular la velocidad 2
Y si hacemos el despeje correspondiente, obtenemos que la velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre el área 2. Y bien, ya que hemos despejado, lo que tenemos que hacer es sustituir los valores correspondientes. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a, anotamos, área 1 tiene un valor de, aquí lo tenemos escrito, 4.15 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto multiplicado por la velocidad 1 que tenemos por acá, que es de 5.18 metros por segundo. Y esto se debe dividir entre el área 2, que también tenemos aquí, ya lo habíamos calculado, es 7.54 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y si realizamos esta operación en la calculadora, obtendremos como resultado, lo voy a escribir aquí, y entonces obtenemos que la velocidad 2 es igual a 2.85 metros por segundo. Esa es la velocidad 2. Con esto le doy solución al inciso A, ya que en el inciso A me preguntaban cuál era la velocidad en el nivel más bajo de la tubería. Bien, vamos ahora a continuar y vamos a darle respuesta a este inciso B. Aquí me piden la presión 2, pero para ello voy a tener que borrar todo esto que tengo aquí escrito para darle continuidad al problema, ¿sí? Bueno. Bien, continuando con la solución del problema, ahora vamos a aplicar la ecuación correspondiente al principio de Bernoulli para darle solución al inciso B de este problema. La ecuación correspondiente al principio de Bernoulli establece que la presión 1 más el producto de la densidad por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más el producto de la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Bien, esa es la fórmula correspondiente al principio de Bernoulli. Se ve muy grande, pero realmente el manejo de esta no es tan complicado. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. No voy a despejar, no voy a hacer despejes de inicio. Lo que vamos a hacer más bien es sustituir valores para que se vaya comprendiendo mejor el problema. Así que empecemos. Ya los datos los tienen ustedes anotados. Bien, aquí dice presión 1 y la presión 1 es igual a 152.000 pascales. Ese es el dato que se nos da. Más el producto de la densidad, y la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad correspondiente al agua. Ok, se multiplica por la aceleración de la gravedad, que sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por la altura 1, y la altura 1, si se fijan en el problema, tiene un valor de 9.66 metros, más un medio de la densidad, que nuevamente es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 1 al cuadrado, y la velocidad 1 es de 5.18 metros. Esto debe ser igual, aquí lo dice, a la presión 2. Esta es nuestra incógnita, así que esto se queda como está indicado, presión 2, más el producto de la densidad, que nuevamente es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico,
por la aceleración de la gravedad, que sabemos que es de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, por la altura 2. Si se fijan en los datos, la altura 2 tiene un valor de 0. Así que anotamos aquí, por 0. Más 1/2 de la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, por la velocidad 2. Y la velocidad 2 la calculamos hace un momento, y esta tiene un valor de 2.85 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya que tengo indicado todo esto, vamos a ir resolviendo cada una de las operaciones que se indica en cada término. Para empezar, esto pues no se va a modificar, puesto que ya se nos dio el valor de la presión, 152.000 pascales. Más, si multiplicamos 1000 por 9.8 por 9.66 en la calculadora, vamos a obtener un resultado de 94.668 y todas estas unidades multiplicadas dan como resultado pascales. Bien, más, aquí dice que debo, aquí me faltó elevar al cuadrado, lo vamos a agregar, la velocidad al cuadrado, que es este, ¿sí? Ok, hice la corrección. Debemos multiplicar 1/2 por 1000 por 5.18 elevado al cuadrado. Si lo hacemos en la calculadora, debemos obtener el resultado de 13.416.2 pascales. Bien, ahora vamos con el segundo miembro. Esto es igual a la presión 2. Esta se queda igual, puesto que es nuestra incógnita. Más, tengo que multiplicar estos tres valores. 1000 por 9.8 son 9800. Por 0, sabemos que toda cantidad multiplicada por 0 da 0, así que esto se cancela, se elimina, se convierte en 0. Ahora realizamos la última operación. Tengo que multiplicar 1/2 por 1000 por 2.85 metros sobre segundo al cuadrado. Hagámoslo. Y el resultado que se debe obtener en esa parte es de 39.8 pascales. Pascales también. Bueno, ahora vamos a sumar estas tres cantidades: 152.000 más 94.668 más 13.416.2. Todo ello medido en pascales, y el resultado que debemos obtener es de 246.668 pascales, y esto debe ser igual a la presión 2 que tenemos acá, más 39.8 pascales. Pero como los pascales también lo tenemos aquí en el primer miembro, ese término que es semejante con este debe pasar al primer miembro, y como lleva más, va a pasar con signo negativo. Así que quedan 246.668 pascales menos 39.8 pascales. Y esto es igual a la presión 2. Me va a quedar solamente la presión 2 en el segundo miembro. Y si restamos, o si resolvemos la resta, obtenemos como resultado 246.628.2. 246.628.2 pascales. Y esto es igual a la presión 2. 246.628.2. Muy bien. Y ya para finalizar, podemos invertir los miembros, quedándonos de esta manera. Como resultado, la presión 2 es igual a 246.628.2 pascales. Esta es la respuesta del problema para el inciso B. Bien, espero
que hayan entendido el desarrollo de este problema. Se ve muy largo, pero realmente no es así si lo vamos haciendo paso a pasito, como se los indiqué, y despejando al final nuestra incógnita, que en este caso fue la presión 2. Espero hayan entendido el problema para los problemas que veremos más adelante. Bien, vamos a continuar con la solución de problemas correspondientes al tema de ecuación de Bernoulli. Vamos a ver el segundo problema. La gasolina circula a través de un tubo horizontal que tiene dos secciones con distintos diámetros. La sección 1 tiene un diámetro de 3 centímetros y por esta fluye la gasolina con una velocidad de 4 metros por segundo, bajo una presión de 250 kilopascales. Si la tubería se reduce su diámetro, a la mitad del original en la sección 2, ¿cuál es la presión en la sección angosta de la tubería? Eso es lo que propone el problema. Aquí en esta figura se aprecia lo que con palabras allá se está indicando. Se habla de una tubería horizontal, aquí lo está indicando la línea punteada o línea discontinua. Es una tubería horizontal que consta de dos secciones. La primera sección, que es esta, la más ancha, por decirlo así, tiene un diámetro de 3 centímetros y la segunda sección, que es esta otra, tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Eso no lo dice el problema con números, pero sí lo dice aquí. Dice la tubería reduce su diámetro a la mitad. Si este mide 3 centímetros, la mitad va a ser 1.5 centímetros. Ahora bien, en esta figura se aprecia las presiones, que la primera, que es la que se nos proporciona, y la presión 2, que es la que se va a calcular. Entonces son los datos que tenemos en este problema y la situación que debemos considerar. Es importante señalar que cuando la tubería es horizontal, si medimos la altura de aquí pensemos que este es el piso, se encuentra exactamente a la misma altura la sección 2, porque la tubería es horizontal. Y en la ecuación de Bernoulli nos daremos cuenta de que esto que aquí voy a subrayar implica un cambio en la fórmula. Se va a hacer más corta la fórmula correspondiente al principio de Bernoulli o ecuación de Bernoulli. Así que espero que copien ahorita el problema. Les doy unos minutos para empezar la solución, ya que voy a borrar esta parte. Bien, ahora procederemos a darle solución a este problema. Vamos a ir tomando datos aquí. La gasolina, hace mención de la gasolina, entonces anotamos su densidad, que es el primer dato. Es igual a 680 kilogramos sobre metro cúbico. Circula a través de un tubo horizontal, y subrayé esas dos palabras ya que son de suma importancia para la solución de este problema. Que tiene dos secciones con distintos diámetros. La sección 1 tiene un diámetro de 3 centímetros. Anotamos diámetro 1 igual a 3 centímetros, que expresado en metros queda como 0.03 metros. Y por esta fluye la gasolina con una velocidad de 4 metros por segundo, así que la velocidad 1 es de 4 metros por segundo. Bajo una presión de presión 1, 250 kilopascales, o sea 250.000 pascales. Bien, si la tubería reduce su diámetro a la mitad del original, significa que el diámetro 2 va a ser igual a la mitad de este. Si aquí dice que es 3 centímetros el diámetro 1, el diámetro 2 va a ser igual a 1.5 centímetros, que expresado en metros queda como 0.015 metros. En la sección 2, ¿cuál es la presión en la sección angosta de la tubería? O sea, ¿cuál es la presión 2? Y agregamos un dato más, que es la aceleración de la gravedad, y que todos sabemos que es de 9.8 metros sobre
segundos cuadrados en el sistema internacional, que es el que estamos manejando. Además, es importante señalar algo. Si ustedes observan, solamente tengo una velocidad, la 1, la 2 no se contempla aquí en los datos. Entonces, aunque no se nos está pidiendo la velocidad 2, tenemos que calcularla porque va a ser útil cuando apliquemos la fórmula de Bernoulli. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, calcular las áreas, tal como lo hicimos en el problema anterior. El área es igual al producto de pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Calculemos el área 1 y el área 2. El área 1 será igual a pi por el diámetro 1, es 0.03 metros elevado al cuadrado entre 4. Y esto da como resultado, y así lo hacemos en la calculadora, obtendremos un resultado de 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área 1. Ahora calculemos el área 2. Esto es igual a pi por el diámetro 2, que es de 0.015 metros elevado al cuadrado sobre 4. Y si hacemos la operación en la calculadora, obtenemos como resultado 1.767 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Las dos áreas ya calculadas van a utilizarse en la ecuación de continuidad que manejamos también en el problema anterior, y que dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, y si de aquí despejamos la velocidad 2, el despeje queda como velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 entre el área 2, y si sustituimos aquí en esta parte, quedaría velocidad 2 igual a, bien, dice área 1, cuyo valor está aquí escrito, 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto multiplicado por la velocidad 1 que tenemos aquí como dato, 4 metros por segundo. La anotamos. Y se divide entre el área 2. Y el área 2 tiene un valor de 1.767 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces la velocidad 2 va a tener un valor de 16 metros sobre segundo. Bien, ya calculamos la velocidad 2. A continuación vamos a calcular la presión 2 haciendo uso de la ecuación de Bernoulli. Bien. Bien, ahora vamos a calcular la presión 2 con la fórmula o ecuación de Bernoulli. Esta dice que la presión 1 más ρ por G por H1 más 1 medio de ρ por V1 al cuadrado es igual a la presión 2 más ρ por G por H2 más 1 medio de ρ por V2 elevado al cuadrado. Bien, ahí tenemos ya la ecuación de Bernoulli, pero hace un momento yo subrayé en el problema donde decía tubo horizontal, así que si consideramos que el tubo es horizontal, va a suceder lo siguiente. Anotamos aquí como el tubo o la tubería, si ustedes gustan, es horizontal, entonces
H1 es igual a H2. Y eso también lo había dicho anteriormente, las dos alturas son iguales. Y cuando las alturas son iguales, entonces este término, donde se maneja la altura 1 y donde se maneja la altura 2, se eliminan. De modo que en vez de manejar 6 términos en la ecuación, solamente manejaremos 4. Y nos quedaría expresado así. La presión, voy a anotar ahora esto, ya que mi incógnita, la presión 2, esto lo voy a escribir como primer miembro. Escribiendo entonces la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado es igual a la presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado. Y ya que tengo esto, hago el despeje. Mi incógnita es la presión 2 y aquí está la presión 2, así que este término que le acompaña y que está sumando va a pasar al otro miembro restando, quedándonos el despeje entonces de esta manera. Presión 2 es igual a presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Este pasa con menos, quedaría menos 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevada al cuadrado. Entonces así queda nuestro despeje. Ahora vamos a hacer la sustitución correspondiente, diciendo que la presión 2 va a ser igual a la presión 1. La presión 1 tenía un valor, o tiene un valor de 250.000 pascales. Más 1/2 de la densidad, como hablamos de gasolina, es 680 kilogramos sobre metro cúbico por la velocidad 1, cuyo valor es de 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ahora le vamos a restar a esto 1/2 por la densidad, que son 680 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 2, aquí está, no la borré, es de 16 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y ya que tenemos esto, procedemos a desarrollar. Aquí me quedan 250.000 pascales más. Hacemos esta operación en la calculadora y si la realizamos obtenemos como resultado 5.440 pascales menos. Ahora vamos a realizar esta otra operación. Háganlo en la calculadora y el resultado que deben obtener para ese término es de 87.040 pascales. 40 pascales. Y finalmente, ya para dar por terminado el problema, tenemos que realizar esta suma algebraica. Si la realizan en la calculadora, obtendrá como resultado 168.400 pascales. Y esta es la respuesta final. Como se darán cuenta, en este problema, el hecho de que la tubería se consideraba horizontal hizo que nuestro desarrollo no fuera tan largo o tan grande como en el problema anterior. Así que con este segundo problema espero que haya entendido mejor todavía la solución del problema donde se aplica la ecuación de Bernoulli.